Buenas, en el día de hoy, mis compañeras Linda Castillo, Karen Portillo y mi persona Jorge Díaz, de tercer semestre de la Universidad del SINU, programa Medicina, les vamos a estar hablando sobre el síndrome de Cogan y la hiperlipidemia familiar combinada. El síndrome de Cogan. Este es un trastorno inflamatorio autoinmune que se caracteriza por una queratitis intersticial y una disfunción audiovestibular. Tenemos que este síndrome presenta una prevalencia desconocida que hasta la fecha solo se conocen 300 casos aproximadamente, y esta se presenta en individuos de raza caucásica sin predilección de sexo. Bueno, en cuanto a la actualidad, la etiología del síndrome de Cogan es autoinmune, con presencia de autoanticuerpos contra antígenos del oído interno y estructuras corneales, tales como los péptidos de Cogan, aunque no se consideran biomarcadores serológicos específicos de este síndrome. En cuanto a la etopatogenia del síndrome de Cogan, los mecanismos responsables de la afección ocular y del oído interno son desconocidos. Se sugiere que existe una reactividad autoinmune mediada por las células contra antígenos de la córnea o componentes del oído interno. Estos antígenos presentan homología con autoantígenos ROSAS y la proteína lambda 1 del core, entre otros agentes infecciosos. Los anticuerpos antinucleares y una disminución de los niveles del complemento se han detectado en una minoría en estos pacientes y se sugiere que los anticuerpos anti-HSP70 pueden ser un marcador de pérdida de audición de origen autoinmune. En los exámenes histopatológicos del hueso temporal suele revelar infiltración de células plasmáticas y linfocitos del ligamento espiral, cambios degenerativos en el órgano de Corti, neoformación ósea extensa en el oído interno y desmineralización y atrofia de las ramas vestibular y coclear. En los estudios del tejido corneal evidencia infiltración de células linfocíticas y plasmáticas en las capas más profundas, a pesar de la asociación con la vasculitis sistémica. Los estudios del tejido de la córnea o del oído interno no revelan evidencia de vasculitis, pero en algunos casos la pared de estos vasos afectados fuera del oído o fuera del ojo mostrarán cambios histopatológicos típicos de una inflamación aguda o crónica, dependiendo de la naturaleza de la vasculitis. Pero los síntomas de este síndrome se dividen en síntomas oftalmológicos y auditivos. Los oftalmológicos, como la queratitis intersticial, la oftalmalgia, que es como un cansancio ocular, que es el cansancio ocular, y la fotofobia, que es como la molestia hacia la luz. Y como último tenemos la hiperemia conjuntival. Los síntomas auditivos, estos se caracterizan por una cóclea vestibular con pérdida auditiva unilateral o bilateral, que este es un daño en el nervio auditivo. Tenemos el vértigo y el tinnitus, que son zumbidos que pueden ir y desaparecer de manera constante. Respecto al tratamiento, no se ha establecido ninguno hasta la fecha. Solo se estudian casos clínicos em, que hayan pasado anteriormente y se dispone a utilizar tratamientos que se hayan utilizado en esos casos clínicos, pero eso con ninguna eficacia. Y ya que el tratamiento que es como el más común y el más usado son los corticoides. Para el diagnóstico se utilizan pruebas auditivas y exámenes oculares y en algunos casos biopsia de estos tejidos afectados. El pronóstico se relaciona principalmente con el riesgo de sordera permanente, o sea, para toda la vida, y con complicaciones cardiovasculares.
en casos más severos. Bueno, ahora le hablaremos de la hiperlipidemia familiar combinada. Es un trastorno genético hereditario que aumenta la grasa en sangre. Las hiperlipidemias son un grupo de condiciones heterogéneas que tienen en común anormalidades en el transporte del colesterol y los triglicéridos sanguíneos. Y su importancia reside en ser uno de los factores de riesgo cardiovasculares modificables más frecuentes. En cuanto a la epidemiología de la hiperlipidemia familiar, es la forma más común de las dislipidemias de origen genético, con una prevalencia de 0,5 al 2% en la población general y del 14% entre los sujetos con enfermedad cardiovascular prematura. La etiología de esta enfermedad son las causas de obesidad, la esteatosis hepática, diabetes y el síndrome metabólico. Y los factores que influyen son antecedentes familiares que tengan o hayan presentado colesterol alto y arteriopatía coronaria temprana. Bueno, con respecto a la etiopatogenia, tenemos que esta es un trastorno hereditario que hay en la variación de las secuencias sobre unas apoproteínas B, que estas son las que sirven para el buen funcionamiento de las lipoproteínas. Las lipoproteínas son las que viajan a través de la sangre llevando los diferentes lípidos como el colesterol y los triglicéridos que son obtenidos de la dieta diaria. Estas son llevadas a los diferentes tejidos para que puedan obtener energía. El kilomicrón que se va a formar, me va a formar una lipoproteína de menor densidad, que esta lipoproteína es la que se va a formar en el intestino. Esta va a ser rica en lo que son los triglicéridos y va a viajar a través de los diferentes tejidos. Una parte de ella me va a formar lo que son los remanentes, que son los que se van a formar en el hígado, y en ese hígado también se van a formar unas lipoproteínas que son las GBLDL. Estas trabajan con las apoproteínas y estas son las que van a facilitar o son las que van a permitir que se movilicen a través de la circulación. Esta lipoproteína LDL se sintetiza en el hígado gracias a los carbohidratos que también hacen parte del sistema de obtención de triglicéridos y colesteroles, y también los remanentes que son los que lo llevan el kilomicrón. Como hay una variación en la secuencia de estas apoproteínas B, no va a haber un reconocimiento por los receptores de los diferentes tejidos, entonces va a haber un aumento tanto de esta lipoproteína EBDL como de la apoproteína B. Y por eso es característico de que estos pacientes presenten ambas aumentadas. Bueno, con respecto a los síntomas, estos son los que aparecen cuando la persona tiene entre 20 y 30 años de edad. Esta población tiende a desarrollar un colesterol alto y unos triglicéridos en la adolescencia. Los síntomas principales van a ser unos dolores en el pecho, unos calambres en el miembro inferior y unas llagas que muy rara vez llegan a sanarse. Además de eso, ellos también presentan unos síntomas muy repetitivos que son los accidentes cerebrovasculares y presentan síntomas como problemas para hablar, debilidad de un brazo o una pierna y pérdida del equilibrio. Con respecto al diagnóstico, se hace a través de unos exámenes de sangre para verificar los niveles de triglicéridos y colesterol. Como ya yo lo dije, ellos presentan unas características específicas en este diagnóstico que va a ser un aumento del colesterol, que es la LDL, una disminución del colesterol HDL y un aumento de los triglicéridos y por supuesto un aumento de esta apolipoproteína. Bueno, el tratamiento. El tratamiento es básicamente unos cambios en el estilo de vida que van a venir con lo que son asesorías nutricionales, ejercicios, también unos fármacos como las estatinas, como la lovastatina o la torvastatina, y unos fibratos como el finfrosilo y el fenofibrato. ¿Ya? Bueno, muchas gracias.